vamos a dar gracias y vamos a iniciar. Susi, por favor. Gracias, Señor, por traernos aquí juntos hoy. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer la conexión con todo y los que necesitas aquí hoy van a estar. Gracias porque queremos que tú seas glorificado en todo lo que hablemos, todo lo que se oiga hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues tenemos este enorme privilegio de irnos conociendo en la verdad de Dios. Y para bendición nuestra, cada uno de nosotros podemos ahora entendernos o empezar a entendernos en la invitación a ser uno con Dios, a ser hechos amor con Él y a vivir todo lo que Él vive. Y esto es tan grande, tan divino, que inicialmente no tenemos con qué comprenderlo hasta que empezamos a vivir el amor divino, hasta que empezamos a ser amados por nuestro Padre y Él empieza a convencernos del amor eterno con que nos ha amado y nos ama, y empieza a comprobarse a nosotros en todas las cosas, y poco a poco la ignorancia de amor en la que vivimos va siendo transformada por la verdad de amor en nuestro espíritu y en todo lo que somos. Y conforme esto ocurre, el Espíritu Santo se encarga de traernos a la invitación que está en el corazón de nuestro Padre, y es lo que hemos estado hablando, es el venir a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y hasta qué grado podemos participar? Pues en el corazón de nuestro Padre es todo, hasta que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, no hay absolutamente nada de Él que nos esté siendo negado. Y ser confrontados con esta verdad, ser traídos a ella, es realmente lo más importante que tú y yo podemos recibir en toda nuestra existencia, eternamente. Porque hagamos conciencia del hecho de que Dios dice, has pasado de muerte a vida, pero tenemos que darle dimensión a esa vida. Tenemos que ser traídos a comprender de qué está hablando. Y cuando esa dimensión es Él mismo, ¿sí? Cuando la dimensión de vida a la que hemos sido traídos es la plenitud de Dios, entonces, pues ahí ya no hay escala humana para medir esto. Sí, y por eso, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, Dios nos habla de 4 dimensiones, ¿no? La altura, la profundidad, la anchura y la longitud, eh, que comprende el total de Dios. Y cada una de esas dimensiones son infinitas, o sea, no tienen fin. Nunca vamos a encontrar la altura, hasta dónde. Aquí está el tope del amor de Dios, para arriba, para abajo, para los lados y longitudinalmente, porque es infinito. Pero ahora conéctate tú allí. Permítete el verte en esa dimensión. Y el
recibir fe para creértela y para creerte la persona que Dios dice que tú eres. La semana pasada empezamos a entendernos como una nueva creación que nace en amor, de amor, para vivir amada y siendo amor. Y puedes ponerle a toda tu existencia amor, porque tu pasado no está exento de amor. Aunque tú y yo no lo hayamos vivido, amor estaba allí amándonos. ¿Sí? Y nunca ha fallado ni un instante. Y es por eso que podemos hoy disfrutar de perdón y podemos disfrutar de regeneración y podemos disfrutar de todas las cosas que nos han sido dadas. ¿Y cuánto nos ha sido dado? Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Continuamos en 2 de Pedro capítulo 1. Porque no podemos pasar de aquí, porque ¿a dónde vamos a pasar? Tenemos que recibir este todo, tenemos que estar ocupados en conocerlo mejor, vivirlo, en comprobarlo, en tener en nosotros la evidencia y ser la evidencia de la verdad de lo que amor es. Así que es maravilloso, es realmente hermoso estar aquí a la entrada, al inicio de esta plenitud de Dios. Pero me encanta que el inicio no es difícil. No se trata de, híjole, yo nunca voy a lograrlo, porque no se trata de lograrlo, sino que el inicio es sencillo debido a que se nos ha dado el privilegio de participar. Y en este día queremos hablar de la práctica de participar de la naturaleza de Dios. La práctica de la naturaleza, de la participación, porque esta es la manera provista por Dios para que tú y yo vengamos a su plenitud. Si no se trata de lograr, sino sencillamente de participar. Vamos a regresar a la semana pasada, donde el Espíritu Santo nos trajo a entender que todo nuestro ser ahora opera desde una nueva creación y que esta creación nueva no es una nueva creación humana, defectuosa, incapaz, sino es una creación divina. ¿Sí? Y que al nacer de Dios, entonces genéticamente tú y yo tenemos todo lo necesario para vivir la vida que Dios vive. Cuando nacimos humanamente, de nuestros padres heredamos su manera de vivir. Y en Primera de Pedro se nos dice que es una vana manera de vivir. Pues ahora, al nacer de Dios, naturalmente hemos recibido la manera de vivir de Dios. Así que ese es nuestro punto de partida. Aquí es donde iniciamos. Pero ahora vamos a caminar esto en fe. ¿Sí? Si le crees a Abba, que Él te ha hecho renacer de su simiente, ya no retrocedas. Ya no batalles con el pasado humano. ¿Qué haces con él? ¿Lo ignoras? No. Lo confrontas. Lo confrontas con verdad. Porque es algo que es natural de nuestra vida. Ya, o sea, no puedes quitar que viviste una vida antes, pero cómo lo vives ahora con el pasado que tienes,
significa mucho en la vida de nosotros, ¿no? Cómo podamos seguir adelante. De Sí, todas maneras tenemos el pasado. pero el pasado es transformado en Dios porque tenemos ahora la oportunidad de poder ver a esa vieja creación que estuvo separada de Dios, que era enemiga de Dios, que no tenía nada que ver con Él, y podemos gozarnos en que ya no somos esa persona. ¿Sí? El Espíritu Santo te puede llevar a comprender los errores y la corrupción y la maldad que había en esa vieja criatura sin que tú seas culpable, porque ya no lo eres. Y puedes vivir gozo al ver la realidad de quién fuiste, pero ya no ser esa persona y dar gracias y gozarte con tu Padre porque Él te ha hecho nacer de nuevo, te ha hecho nacer de Él. Entonces, por eso es tan importante este paso, ¿no? En el que nos vemos como nueva creación. Una vez que determinas no retroceder en tu identidad, no retroceder en quién tú eres, y aprender a vivir desde esta nueva identidad eterna que tienes. La guerra ahora se va de estar en la vieja identidad, que es realmente una cosa terrible que aceptar hacer, porque si acepto vivir allí, pues es estar completamente contradiciendo la obra de Dios en mi vida. Pero si ya me muevo de allí y entiendo, no puedo retroceder, no puedo volver a verme como la vieja criatura, no importa qué, porque el responsable de cumplir en mí todo lo que ha hablado respecto a mi nueva creación es Abba, no yo. Sus instrucciones para mí, para ti son: permanece firme, no te muevas. ¿Sí? Y no me dice, estate viendo cómo eras, sino me dice, pon tus ojos en Jesús, ¿sí? El autor y consumador de la fe. Porque está siendo hecho en su semejanza, está siendo transformado, está siendo regenerado. Entonces, eso es la base de todo. Y eso permite que entonces yo camine hacia más comprensión y vivencia de la verdad de quién soy ahora. Si tengo ese fundamento, participar de la naturaleza divina es lógico, porque he nacido de Dios. Pero si me veo como un ser humano, participar de la naturaleza divina es totalmente ilógico, porque no hay compatibilidad con lo divino. No hay de dónde, ni cómo, ni por qué. Así que aquí empezamos y aquí nos quedamos. ¿En quién soy ahora? Soy una nueva creación, nacida de Dios, soy su hijo, soy su hija. Tengo la naturaleza divina porque la simiente, la genética de Dios permanece en mí. ¿Y ahora qué sigue? Pues vivir la vida de Dios. ¿Y qué es eso? Vamos a resumirla, no a reducirla, porque no la puedes reducir, pero vamos a resumir la vida de Dios a la palabra amar. ¿Sí? Porque eso vive haciendo Abba. Todo es amor, todo es en amor, todo es para amor. Y
tú y yo, al participar de la naturaleza de Dios, venimos a esto. No hay otra razón. No hay otro por qué. No hay con qué más responder a la existencia, sino amar. Pues eso requiere otra mentalidad, ¿no es cierto? Requiere una nueva manera de pensar. Requiere que todo lo que entiendo, vivo, comprendo, sea traído a esta operación divina que es el fluir de la vida de Dios y que ama. Todo lo procesa así, todo es amor y amar y amor y amar y amor y amar. Para eso no hay cabeza humana. Sí. Por eso nos es dada la mente de Cristo. Todo tu intelectualismo tiene que ser ahora regenerado, renovado, para que sea traído a la inteligencia divina. Tus sentimientos tienen que poder operar divinamente. Tus decisiones también, todo tu ser, operando en la naturaleza de Dios, cuya expresión y función es amor. Y empiezas a vivir las consecuencias de amor, así como vivimos las consecuencias del pecado. Vamos a vivir las consecuencias de amor. ¿Y qué es? Es vida eterna. ¿Sí? Es plenitud. Es incorruptibilidad, es inmortalidad, etc. Todo lo divino empieza a manifestarse en todo tu ser. ¿Vas a batallar? Sí. Vas a tener que aprender a desechar toda la contaminación y toda no solamente la ignorancia, sino las contradicciones humanas a la verdad de Dios y todos los engaños y todas las cosas que no son divinas, por supuesto. Pero lo más importante de todo esto es entender que las luchas, las circunstancias que enfrentes van a ser procesadas en amor. Si van a ser traídas a amor. Entonces, si entiendo eso, en lugar de permitir frustración y permitir confusión y permitir temor y permitir todo lo que la ignorancia de amor producía en mí, pues ahora puedo optar por vivir esto en amor. Lo que sea, todo vivirlo en amor. Y ese permiso que me voy a dar de vivir toda mi existencia en amor me une a mi Padre. Porque recuerda que amor se ha hecho presente en ti. ¿Para qué? Para amarte desde adentro. Y amarte en tal dimensión que reboses. Eso es amar. Es el rebosar de ser amado. ¿Entiendes? Nunca cometamos otra vez el error de querer amar vacíos, de querer amar secos. Sí, eso es
absolutamente absurdo cuando amor vive en ti y todo lo que necesitas es dejar que Él te inunde. Por eso Romanos 5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Quiero que escuches esa palabra derramado, no goteado, no servido en vasitos, no dosificado, sino derramado. Porque todo se une a la verdad y la verdad Jesús la expuso diciendo, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Para que corran ríos hay que derramar y seguir derramando y mucho. Tú ves las cascadas de las Amazonas, del Niágara, etc. ¿Cuánta agua está fluyendo ahí? ¿Cuánto tiempo? ¿De dónde viene? Pues los manantiales tienen que ser enormes, ¿cierto? Para sustentar el flujo constante de toda esa cantidad de agua que va y se derrama por toda la tierra. Bueno, ubícate ahí y di, ese soy yo en mi Padre. Esa es la voluntad de mi Padre, que así sea yo, no un río, sino ríos. ¿De qué? De amor. Tenemos que empezar aquí, no terminar aquí, porque eso es humano. ¿Te das cuenta? El humano siempre, bueno, vamos a empezar con un poquito, ¿no? Empezamos amando un poquito y luego otro poquito, ¿no? En fe nunca se nos presentan inicios chiquitos. En fe siempre se nos habla de la promesa completa. Y por eso fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que todavía no veo. Pero fe lo cree, lo da por hecho. Y entonces la fe se mueve a las acciones divinas, que validan que la fe es real. Porque la fe sin obras, que dice el Espíritu Santo en la carta a Santiago, es muerta. Dice, como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, vamos a unir estas dos cosas a lo que hoy Abba nos da en su mesa, y es, bien, Jesús me dice que de mí, y recuerda, no digas los que creen en Él, sino personalícelo, hazlo tuyo, de mi interior, corren ríos de agua viva, de mi interior. Él no dijo de vez en cuando, Él no dijo cada domingo, ¿verdad? Él no dijo una vez al año, sino Él habla de eterna, es sin interrupción. ¿Qué sigue? Tómale la palabra. En fe le creemos. Le adjudicamos verdad a su declaración y le hacemos responsable de cumplirla en nuestras vidas. Quizá nos ocupamos un par de minutos aquí en esto de la responsabilidad, porque muchos todavía estamos batallando con ese asunto. ¿Sí? Cada vez que tú dices, es que volví a fallar, estás declarando una mentira. Porque estás usurpando el lugar de Abba en su responsabilidad y te estás poniendo tú allí. Muchas cosas en nuestras vidas no podemos vivir la victoria que ya se nos dio porque continuamos engañados en que nosotros tenemos que lograr algo.
Y mientras esas fortalezas de engaño no se rompan, pues vamos a seguir atorados en un engaño. No tenemos que lograr nada. Tenemos que despedirnos de ese concepto completamente y aprender a recibir lo que nos ha sido dado. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Lograr, esfuerzo, posibilidades de fracaso, etcétera, a recibir lo que me está siendo dado. Ya me es dado recibir, nada más recibir. ¿En cuál de los dos planos quiero yo operar? Ahora, ¿qué es recibir? Recibir es recibir a Abba. Es recibirle en mí para que Él se dé a mí y yo pueda participar de lo que Él es. Fíjate qué sencillo lo ha hecho Dios. Claro, en medio está todo la colección de de un raciocinio que no sabe creer, que está convencido de cuánta tontería, que no tiene nada que ver con fe, que aparte de eso está contaminado con un montón de doctrinas y de creencias que no nacieron de fe, pero que están allí peleando contra el conocimiento de Dios, porque conocerle es vivirle. Y todo eso tiene que ser rechazado, pero si no comprendo estas bases y no las recibo, entonces no tengo con qué contestarle a todos esos argumentos para que sean derribadas las fortalezas y yo pueda vivir la plenitud de Dios. Así que recibir es el privilegio que me es dado y la gloria que me es dada para participar de la naturaleza de Dios. Así, ríos de agua viva se cumple cuando yo recibo a Abba para que Él se dé a mí y entonces lo que Él es fluya a mi espíritu y yo pueda vivirlo y pueda expresarlo. Estamos hablando de algo que debe ocurrir instantáneamente, ¿sí? Que necesita volverse la única existencia, la única manera de ser para cada uno de nosotros. Porque esto es precisamente la vida de Cristo. Hemos oído por años y años sobre la vida de Cristo y ser como Cristo y todo esto. Pero ahora el Espíritu Santo nos está permitiendo entender lo sencillo que es. Si Jesús lo expresa de sí mismo en Juan 14 cuando Él dice, yo no soy el que está haciendo todas estas cosas. El Padre que vive en mí, Él está haciendo. Entonces puedes ver cómo Jesús participa de la naturaleza de Abba recibiendo. ¿Sí? Y en el momento en que Él elige hacerlo, y esto es su naturaleza, Él no tiene para dónde más, Él no busca para dónde más, Él no está diciendo, pues me voy a la carne un rato y a ver, luego busco las cosas espirituales. Este es como Él es, eternamente. Y entonces, ¿qué ocurre? La manifestación de Dios. ¿En qué dimensión? Plena. Pues tú y yo estamos en lo mismo. ¿Sí? Con el mismo acceso, con el mismo derecho, porque ha sido
establecido oficialmente por nuestro Padre, por Jesús mismo, nos ha dado el derecho a ser hechos hijos de Dios. Entonces, no tenemos absolutamente razón para no vivir recibiendo. Bueno, dijimos que íbamos a llevarlo a la práctica. ¿Cómo se practica esto? Pues en la vida divina tengo que partir de una base que es mi identidad. He nacido de Dios, soy su hijo, su creación. Él habita en mí y yo soy absolutamente compatible con Él. He sido creado para ser uno con Él. Eso está hecho ya por Él. No es mi obra, no es mi creación, no es mi idea. Esto todo es hechura suya. Soy hechura suya. Ahora, la vida que antes tenía conmigo mismo, siendo humano, y que era una existencia de soledad y de confusión y de inseguridad y de todo ese rollo, ahora lo vivo en comunión. Esta es mi nueva existencia. Mi nueva existencia es en comunión, nada fuera de comunión. Todo opera en comunión. ¿Con quién? Con mi Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. Somos uno. ¿Te das cuenta? No es, ¿dónde está Dios? Es, yo estoy en Él, Él está en mí. Esta es mi realidad. Somos inseparables. ¿Y cuánto comunicamos? Todo. No hay secretos, no hay reservas ni de Él hacia mí, ni de mí hacia Él. O sea, es pleno. Y todo lo que se aparece y quiere contaminar esa comunión, ¿quién es el responsable de hacer que la comunión funcione? Mi Padre. A mí me toca permitírselo. A Él le corresponde limpiarme, regenerarme, hacer lo que Él tiene que hacer para que yo sea perfectamente uno con Él. Entonces, en la práctica, si yo vivo desde ese fundamento de verdad y abordo todo lo que soy y todo lo que está enfrente de mí, mis relaciones, mi vida intelectual, pensamientos, mi vida emocional, sentimientos, mi vida volitiva, mis decisiones, mi vida, todo lo que soy, lo abordo desde comunión. Yo no tengo entonces que cargar con nada como antes lo hacía. ¿Sí? Todas mis responsabilidades y obligaciones y derechos y esto y aquello, y etcétera, etcétera, sino que yo tengo que ocuparme de comunión. Y en comunión todo me es provisto. Empezando, y subrayo, empezando con ser guiado a todo. Por ejemplo, inicio mi día. Yo puedo tener una lista de cosas que hacer, o puedo descansar esa responsabilidad en mi Padre y en su Espíritu que me ha sido dado para guiarme a toda verdad. ¿Cómo veo a Jesús? ¿Cómo me es mostrado Jesús? Como un hombre, por ejemplo, hay tantas cosas que se han inventado y muchas de ellas dentro de los círculos cristianos, ¿no? De hábitos que tienes que aprenderte y fórmulas para esto y para aquello y para lo otro. ¿Y qué ves en Jesús?
Un hombre que traía su agenda y su secretario de esto y del otro y de lo demás allá, o a una persona guiada por el Espíritu Santo. Pues en Juan capítulo 3 él lo describe y dice, mira Nicodemo, tú oyes el viento, lo sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es guiado por el Espíritu. ¿Qué te parece eso? En la experiencia humana, el hombre planea, las personas hacen sus planes y luego, ¿qué sucede con todos los planes? Los factores fuera de control los cambian. Entonces no debemos planear. Si tú quieres seguir tratando de armar algo por tu cuenta, pues adelante. Y continúa orando, ay Señor, aquí están mis planes para que tú los bendigas y los prosperes y hagas y tarararararara. O puedes entrar a verdad y decir, Padre, aquí me dices que tú has preparado para mí cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, que nadie se ha imaginado. Tú las has preparado de antemano para mí. Y hoy, las que estén preparadas, las quiero vivir contigo. Entonces planeas con Él. Claro, escuchas, recibes, eres guiado. Pero ¿qué si tengo un trabajo? Pues ve a tu trabajo para vivir los planes de tu Padre. Y mi familia, vive los planes de tu Padre. Deja que lo que Él preparó de antemano puedas disfrutarlo. Eso es participar de la naturaleza de Dios. Tienes una crisis de salud, vívela con tu Padre. Tienes un reto en tu familia, vívelo. ¿Tú crees que eso está fuera de su conocimiento y de su provisión y de su promesa? Entonces, ¿qué andamos haciendo fuera de toda esa provisión? Se presenta una necesidad. ¿De veras? ¿Es una necesidad o es una situación para aprender a recibir la provisión que ya está dada? Porque en el testimonio de Dios, en toda la Escritura, no vas a encontrar un momento en que Él no haya provisto de antemano. Si para alimentar a las aves no puedes levantarte en la mañana y decir, híjole, ¿qué les voy a dar de comer? Tienes que haber preparado de antemano para que la tierra haya producido y las aves encuentren la provisión. Y Jesús dice, ¿no vales tú mucho más que un ave? En otras palabras, ¿tú crees que tú estás desprovisto? Pues mientras lo creas, así vives. Pero ¿qué si yo me metí en líos y estoy apretado? Bueno, vive esas consecuencias en la promesa. ¿Hay promesa para eso? Sí. Sí, ¿cómo no? Hay perdón, hay corrección, hay misericordia, hay muchas promesas de parte de Dios. ¿Ves? Abba no está viendo cómo te hace la vida cómoda aquí afuera. Él quiere que aprendamos aquí adentro a vivir comunión. Y entonces las cosas de afuera se van a ordenar. Pero nunca empieza
¿Qué quiere mi hijito? Pues un coche para que esté contento. Pues le vamos a dar 2. Eso es alimentar avaricia, es alimentar lo que sea. Eso no lo va a hacer Abba. Sí, él va a empezar trayéndonos a la participación de la naturaleza divina. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con amor? Pues todo, porque comunión es ser amado. Ser amado hasta que sobreabunde y fluya. ¿Sí? Es cuando eres sobreamado en tus pecados que puedes fluir perdón hacia otros y misericordia. ¿Me entiendes? Cuando no tienes esa experiencia, pues vivimos criticando, juzgando, comparándonos con los demás y no podemos ser ríos de misericordia y ríos de perdón y ríos de amor. No, porque no estamos siendo amados. Así que esto es bien práctico, es bien práctico. Todo el día y toda la noche y cada día y cada noche debe ser una experiencia de comunión donde estamos recibiendo a Abba, permitiéndole amarte en abundancia, en sobreabundancia. Y cuando tú empiezas a fluir amor, el impacto en los que te rodean es divino. No tienes que estar viendo cómo le haces para caerle bien a alguien. Va a haber gente que va a chocar de todas maneras porque hay muchos que para comer amor primero tienen que darle de patadas y de coces, como Jesús le dijo a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estaba atacando a Jesús, pero ¿qué sucedió? ¿Quién ganó? ¿Amor o Pablo? ¿O el odio y la ira y el celo religioso y toda esa tontería? No, ganó amor. Y tú y yo vamos a vivir eso, pero sabes que cuando estás viviendo eso no eres víctima de esas personas. No vas a estar siendo dañado o dañada por ellos de ninguna manera. Vas a poder vencer el mal con el bien que tú estás viviendo en comunión. Así que la invitación de hoy es llévalo a la práctica. Llévalo a la práctica. Resumo. Empieza viéndote como quien eres en Dios. Una nueva creación, un hijo, hija suyo, nacidos de Él, perfectamente compatible con Él. Para vivir la vida de Cristo, que es comunión, donde todo le es provisto al Hijo por el Padre, porque el Padre mismo se da al Hijo, y el Hijo le recibe y manifiesta a Dios. Eso eres tú. Si te ves así, entonces rehúsa el engaño de yo no puedo, yo no sé, yo no tengo cómo, me cuesta mucho. Salgamos de ahí, de una vez por todas, para poder dar gracias y disfrutar. Viene el reto, la crisis, como le quieras llamar. Ya no son crisis porque son oportunidades. Pero viene el reto, la situación que antes nos hacía pedazos y ahora podemos decir, Padre, gracias porque me permites vivir esto contigo.
y empiezas en fe y dejas que su gozo te inunde y su amor te inunde y todo lo que Él es te inunde y empiece a fluir eso hacia afuera. Y entonces donde antes salía una reacción áspera, ahora sale una palabra suave. Donde antes salía un enfado, ahora sale paciencia. Donde antes salía confusión, ahora sale piedad, etcétera. Donde antes salía maldiciones, ahora salen bendiciones, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Y eso empieza a tocar corazones y empieza a convencer a otros de que a lo mejor ellos también son amados, a lo mejor ellos también pueden tener lo que tú tienes. Participantes de la naturaleza de Dios en la práctica. A eso no solamente somos invitados, a eso hemos sido traídos. Y es lo único que nos debe de ocupar. Finalmente, repito, todo lo que se oponga adentro de ti a esta comunión perfecta, sencillamente entrégalo. No te pelees con los pensamientos y trates de armar nudos y no. Tu vida en Jesús es mucho más sencilla. Él no dijo, ven y yo te voy a enseñar cómo arreglar problemas complicados. Él dijo, ven a mí y yo te haré descansar. Entrega. Es que me cuesta mucho entregar. Bueno, entrega eso también. ¿Sí? O sea, lo que sea que se opone a que participes de la naturaleza de Dios, entrégalo al responsable de hacer que funcione esta verdad en tu vida. Y Él lo va a hacer. Y lo ha hecho. Y yo creo que la mayoría de ustedes y yo tenemos ya evidencias de esto, pero ahora se trata de que se vuelva eterno y abundante. ¿Quieres decir algo? Well, como estabas diciendo tú, es vivir lo que Él es, pero es decisión de uno, ¿no? Es todo lo que hemos ido viendo cada semana de su carácter en el final, que es todos los diferentes pasos, todo, pero llegar a este punto de amar, de que Él es amor, de que Él es todo lo que hemos yendo viendo, y cómo es que nosotros tenemos esa libertad, ese privilegio, ese, no sé cómo le nombras, de poder vivir eso. No estar en donde estábamos antes, donde no tener eso, porque no lo entendíamos, de cómo tenemos acceso, y es nada más permitirle. O sea, puedo seguir yendo y tropándome, y cuando está, como lo dices, tan sensible, tan fácil, tan recibir, vivir, tomar ese paso nada más y poder recibir, ser amor, ser Él, ¿no? No más amor, pero ser Él, porque son todas esas cosas que hemos viniendo viendo cada semana de su carácter, de lo que Él es en nosotros, ¿no? Y qué diferente, qué diferente poder afrontar algo en Él, con Él, viviéndolo a través de Él. Lo que vivimos todos nosotros todos los días. No necesariamente tengo que ir paso a paso, pero todos vivimos en diferentes dimensiones y todo, pero en cada dimensión hay veces algo que parece que es demasiado para poder nosotros afrontarlo solos, pero decidimos hacerlo solos. Entonces, sí es cierto que lo tenemos aquí y lo recibimos y lo vivimos, ¿no? Vivimos a Él todos los días. Y es tan importante eso que estás diciendo, ¿no? Que nos parece demasiado para vivirlo solos. Pero te das cuenta, eso habla de que estamos desubicados de quién somos en verdad, porque nuestra existencia en Dios ahora no es solos, es en uno.
Y eso incluye, ahí no hay soledad, no hay cómo estemos solos. Pero nos encontramos muchas veces viviendo las Sí, cosas. porque Yo no me doy estamos... cuenta yo misma cuando lo estoy viviendo sola. Ujú. Porque entonces entra temores, inseguridades. Híjole, no puedo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me entiendo yo misma, ¿qué hice? Lo moví a él. No recibí, paré de ser uno allí en ese momento. Sí. ¿Quién más quisiera participar y compartirnos qué estamos escuchando, qué estamos viviendo? Adelante, Magnolia. Pues yo estoy aprendiendo a que la clase, la verdad que para mí hoy ha sido de mucha bendición, una de tantas, ¿no? Pero aquí es para que yo aprenda, como dijo Susi, que ya todo el estrés, todo el nerviosismo, toda la tensión que pueda destruir mi salud, aprendiendo a vivir la una con Dios. Que todo eso que se presente en mi interior, yo lo viva con mi Padre, ¿sí? Y en ese proceso he estado y la verdad que en ese camino estoy. Y me lo confirman ahorita con esto, de que el no vivirla sola a ninguna circunstancia, ninguna situación, sino aprendiendo a vivirlo todo siendo una con Él, ¿sí? Entonces, para mí me queda muy confirmado y aún más bendecida por saber esto que se me es confirmado el día de hoy. ¿Sí? Gracias, ¿eh? Gracias, Magnolia. Es tan hermoso cuando el Espíritu Santo nos lo simplifica, ¿no? Y podemos vernos en fe, pero no una fe que está esperando que en el año 5000 algo pase, ¿no? Sino la fe que dice, ya soy esta persona. Y así como un bebé siente las ganas de empezar a rodarse, ¿no? Y luego a gatear, y luego a caminar, y a balbucear palabras, y a tratar de decir, a darse a entender. Así, eso es lo que nos está pasando. Ya nacimos, ya somos hijos. Ahora tenemos que aprender a vivir lo que somos. Si no estar tratando de ser alguien que no somos, sino de vivir lo que ya somos como hijos e hijas de Dios. Es natural. ¿Quién más quiere comentar? Bueno, mucho en qué pensar. Claro. Todo lo que has aprendido de Dios llega aquí. A que elijas vivir su plenitud y nada menos. Y que entiendas que eso no es ir del 1% al 2%, sino es entrar a participar ya de todo lo que Él es. No te preocupes de en qué porcentaje vas, en qué nivel vas. Esos son pensamientos humanos. Lo que Él ha hecho es más grande que eso. Es ahorita tú tienes acceso a todo lo que Él es. Y siempre lo tienes. Entonces es cuestión de aprender a activar eso, ya despidiéndonos de esa vida solitaria para poder tener una opción. Y es, lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la fe del Hijo de Dios? Que Él es uno con el Padre. Eso es lo que Jesús cree. ¿Sí? Y lo vive. Y para ti, para mí, es exactamente lo mismo. Así que gracias a Dios por eso. Alma Laura, adelante. Luis, sí, perdón. Es que
Entonces, de alguna manera, lo que decías hace un momento, la fe sí, entonces, o las obras que estás explicando, que dice la palabra de Dios, que la fe sin obras es muerta, es recibir del Padre, recibir a Abba, recibir lo que Jesús es en mí, para entonces las obras que haga, no refiriéndose a la ayuda como samaritano, etcétera. No me refiero a eso, sino las obras en mí. O sea, el fruto en mí. El fruto en mí, a eso se refiere la fe sin obras, ¿es muerta? Si yo no las realizo, si yo no cambio o no dejo al Padre transformarme, ¿se está refiriendo más bien a eso? Es una pregunta. Gracias, Alma Laura. Es muy, muy buena pregunta la que haces, porque lo que estás diciendo es, hemos estado enfocado a las obras que yo hago, ¿no? Las obras que yo hago deben evidenciar mi fe. No, esas son obras muertas. Si tú las haces o yo las hago, ¿y qué? Jesús nunca hizo obras. Él dice, el Padre que vive en mí, Él hace sus obras. Y entonces para ti, para mí es lo mismo. Al vivir comunión, ¿quién va a ser? ¿Quién es el actor? Es el Padre que vive en mí. Y cuando Él lo está haciendo conmigo, en mí y conmigo. Si, por ejemplo, a mí ¿qué hace? Me ama. Y conmigo ama a los demás. Ya no soy yo el actor, es el Padre que vive en mí. Entonces, yo recibí su fe, se la creo y Él lo hace. ¿Te das cuenta? Son las obras de Dios que están ocurriendo no solamente en mi interior, sino fluyendo en todas mis acciones. Así que eso es una fe evidenciada, es una fe viva, porque está permitiendo el cumplimiento de la promesa de Dios. Y todo lo que yo haga por mi cuenta son obras muertas y no evidencian la fe, porque lo que están diciendo es, pues Dios no lo hizo y yo tuve que meter las manos. Sí, yo tuve que salvar el día porque Él no se presentó para cumplir su palabra. Entonces no tiene nada que ver con Sí, acciones exacto. O sea, nuestras. llega al final perdón, Adelante. sí, es que haz de cuenta, al final del día dices, te levantas y pones tu día en manos de Padre, en él tienes tu comunión con él, y de repente llega el día, al final del día, y casi como heroína, ¿no? Llega el día, al final del día, y dices, híjole, no hice nada, o sea, no bendije a nadie, Dios no me usó para bendecir a alguien, para compartirle, para hablarle, o sea, por lo que quieras, ¿no? No a lo mejor porque lo estés buscando, sino porque al final de cuentas el día así pasó, y entonces te das cuenta que dices, pues, ¿qué pasó ahí? No estuve siendo como ese instrumento de dejarme bendecir o ser bendición para otros, más bien de no dejarme bendecir, sino ser bendición para otros, relacionado a lo que decía de la fe sin obras, ¿no? De que a fuerza tiene que haber una evidencia al final del día para que sepas que entonces fuiste usado por Dios o instrumento de Dios para bendecir a otros, ¿no? Y al final de cuentas, por lo que estás diciendo, no es así. No, y de paso quitémonos la idea de ser instrumentos y de ser usados, ¿sí? Para aceptar la verdad de ser uno. Y entonces en el ser uno, en esa fusión que el uno es, por eso es que somos traídos a esta vida donde ya no hay recurso propio. Si esa es la belleza de Jesús, Él no tiene sus propios pensamientos, Él recibe del Padre. Es muy sencillo.
pero es todo el tiempo, eternamente. ¿Sí? Jesús no vive, es que yo no pienso igual a mi papá, sino Él, ¿qué me muestras, Padre? Y el Padre le muestra y el Hijo lo recibe y lo disfruta. Y esta vida en uno es maravillosa porque es infinita, es eterna, es perfecta, es incorruptible, es abundante, etcétera, etcétera. Y nos ha sido dada. Así que en lugar de salir, híjole, ¿cómo puedo enumerar lo que hoy hice para Dios? Fue usado por Dios, ¿sí? Es, Padre, gracias porque hoy tú vas a hacer tus obras conmigo. Yo tengo el placer de caminarlas contigo. Y esas obras empiezan, como ya mencioné, Él amándome, pero en el momento en que me despierto y digo buenos días, que salga de Él. ¿Sí? Ya son sus obras, ya son sus palabras, ya no las mías. Que la guianza de cómo va a ir este día venga de Él. Y si yo me muevo hacia el cumplimiento de esas cosas que Él va guiando, entonces son sus obras. Todo el día son sus obras. Todo el día son sus palabras. Todo el día es suyo. Así que, lejos de llegar al fin del día y decir, voy a contar cómo me usó Dios, voy a decir, Padre, gracias porque hoy pude vivir en uno contigo. Y qué de los momentos, como decía Susi, donde me desubico o lo que sea, pues en cuanto me reubico, doy gracias porque Él me hizo consciente de que no viví ese pedacito, ese fragmento del día en comunión, y ahora se lo entrego para que Él me limpie y quite todo esto que todavía me permite darme esas escapadas mortales, ¿no? Y yo pueda vivir más comunión con Él cada vez. Siguen siendo sus obras, ¿te das cuenta? Porque Él no va a dejarme sucio y en una fantasía de que soy uno con Él, sino Él está trabajando para purificarme y cumplir su promesa de que no haya nada en mí que se oponga a Él. Así que puedo vivir todo eso en fe, una fe viva, verdadera, donde el actor es Él. Las obras son suyas, no mías. Gracias, Alma Laura, eso es muy bueno que lo preguntaste. ¿Alguien más? Bien, pues demos gracias. Mucho, mucho que vivir. ¿Sí? Y disfrútenlo. Llénense de gozo. ¿Sí? Si alguien está batallando con desánimo o depresión o lo que sea, hay que vivir eso en papá y entregárselo y decir, yo estoy desinflado, pero tú eres quien tiene que inflarme y vivificarme y darme tu gozo, y cuenta con ello, porque Él lo va a hacer. Padre, gracias por lo que este día nos invitas a conocer de ti y a vivir contigo. Todo nos ha sido dado, todo. Y es ahora nuestra única existencia. Ya no hay opciones, ya no hay el estar buscando cómo vivir esto, sino sencillamente el recibirlo y vivirlo contigo y permitirte a ti hacer lo que solamente tú puedes hacer para transformar, para regenerar, para limpiar y para renovar en nosotros, de forma que todo nuestro ser opere al unísono contigo en esta bendición de ser tus hijos. Gracias, Padre, porque nos has traído a la vida infinita, a la vida divina, a amar contigo. Gracias por
cada persona y cada familia representada y todos los que reciben esta verdad por medio de los videos también. Les bendecimos a todos en tu nombre y animamos a que pongan a prueba tu palabra para que la comprueben y queden así arraigados en fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bendiciones a todos. Les amamos y les vemos la próxima semana. Les amamos. Bendiciones. Igual. Gracias. Hasta luego. Ágape es mi